Continuando con el metabolismo de la célula, en las eucariotas veremos que hay un importante organelo que, como ustedes notarán acá, tanto en las células vegetales como animales, se encuentra este organelo señalado acá y aquí abajo, que se llama mitocondria. Es un organelo de doble membrana, es un organelo que ocurre el ciclo de Krebs, ocurre fosforilación oxidativa y también algunas reacciones de óxido-reducción que se dan en la cadena transportadora de electrones. Recordando, la glucólisis nos producía en total 4 ATPs, pero dijimos también que se gastan 2. Entonces la ganancia neta serían 2 ATPs. Prácticamente estos 2 ATPs serían ganancia neta. Bueno, otra. En la glucólisis se produce NADH, que diríamos que la NADH es reducida. ¿Por qué? Porque gana en hidrógeno, el cual lo transporta. Este NADH va a ir y depositar o dejar el hidrógeno y entonces queda oxidada. También veremos en otras diapositivas que el aceptor final de todos estos electrones de hidrógeno es el oxígeno. Por eso se llama respiración aeróbica de las células. Acá podemos observar los tipos de células, tanto animal, vegetal, donde ustedes pueden observar que están las mitocondrias, ¿sí? Y también van a observar ustedes que la célula vegetal tiene, aparte de eso, cloroplastos. Es una de las diferencias entre ambas. Las células o bacterias procariotas, vamos a observar en ellas que no hay mitocondrias, pero sí tienen también respiración aeróbica. Es decir, ellos también producen ATP a partir de la respiración. ¿Cómo lo hacen? La membrana citoplásmica les sirve a ella para hacer este proceso. Se dice que las células eucariotas, como animal y vegetal, integraron a una mitocondria y realizaron algo que se llama simbiosis. O sea, pudieron favorecerse ambas, evolucionaron y se cree que las mitocondrias son bacterias evolucionadas e integradas en la célula eucariota. Ahora veremos la mitocondria y algunas de sus estructuras y funciones. Recordemos que en la mitocondria entonces va a formar bastantes moléculas de energía a través de la respiración celular. Recordar, la respiración celular se da media vez el organelo en las eucariotas mitocondria y el oxígeno. Aquí en esta diapositiva vemos que los carbohidratos, si hay oxígeno, pues puede producir bastantes moléculas de ATP. Se dice que la glucólisis tiene un total de 4 moléculas de ATP, ¿se recuerdan? En la respiración celular, en la mitocondria, puede haber hasta 34 ATPs. Ese es bastante. Ahora, veamos el organelo de la mitocondria. Si ustedes pueden observar acá en el dibujo,
en este, van a ver que la mitocondria pues tiene una membrana externa y una interna. La membrana externa, vamos a aumentar un poquito más la imagen para que nos pueda quedar más claro. La membrana externa es más permeable, o sea, pueden pasar moléculas. Hay un espacio entre ambas membranas, lo vamos a marcar, lo voy a marcar aquí. Es un espacio que está entre membrana externa y membrana interna. La membrana interna es esta, que ven ustedes por acá, y es una membrana que contiene muchas proteínas. La relación proteínas-lípidos es bastante abundante de proteínas y menos lípidos. Bueno, entonces diremos que estas moléculas que están en la membrana hacen lo que se conoce como cadena transportadora de electrones, donde va a ocurrir algunas reacciones óxido de reducción, lo que va a permitir que todos aquellos NADH, ¿se acuerdan? NADH y uno nuevo que vamos a ver, FDH, van a ir a donar el hidrógeno en esta cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde va a estar la cadena transportadora de electrones? En la membrana interna. Ahora, si ustedes miran esta forma de la membrana interna, tiene una forma como de crestas. Son estas que se miran acá, ¿sí? Y estas son la membrana interna también. Bueno, vamos a ir quitando algunas cosas que pusimos por acá para no interrumpir. Y vamos a poner un poquito en perspectiva acá. Ahora, fíjense bien. El espacio intermembranas ya dijimos que es importante porque el espacio intermembranas lo que va a hacer es el lugar donde va a acumularse todos aquellos electrones de hidrógeno que nos van a ayudar, protones de hidrógeno que nos van a ayudar para que ocurra una etapa que viene después, que se llama la fosforilación oxidativa. Es donde finalmente va a proveer esa energía con los protones de hidrógeno para que se fosforile el ADP. Fíjense lo que decimos, ADP. El ADP se va a unir a fósforo para formar entonces finalmente ATP. Y eso va a ocurrir hasta lo último. Siempre vamos a ver que el oxígeno va a participar ya de último, uniendo dos hidrógenos con un oxígeno y formando de esto dos hidrógenos más un oxígeno, finalmente va a quedar agua. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir viendo más cosas importantes. Algo que quiero aprovechar en esta diapositiva son varias cosas. Perdón, aquí se me olvidó esto, aquí está mal. Bueno, dejémoslo acá. Quiero que veamos una cosa. Esto, matriz. ¿Qué es la matriz? Bueno, la matriz es, vamos a ver que es donde va a ocurrir lo que se denomina ciclo de Krebs. La matriz lo vamos a marcar acá, si puedo, acá, digamos en este espacio adentro, ¿sí? Ahí va a estar el ciclo de Krebs, ¿sí? Va a estar lo que vamos a ver, el ADN mitocondrial, que es un ADN heredado de la madre, se recordarán, y va a proveer genes para que ocurra transcripción y traducción, procesos que vamos a ver más adelante.
para que produzca sus proteínas. Sin embargo, tengo que aclarar algo. No todas las proteínas se forman dentro de la mitocondria. Hay proteínas que sus genes están en el núcleo. ¿Ok? Bueno, también vamos a encontrar ribosomas, ¿sí? Vamos a encontrar calcio y algunas otras moléculas. Ustedes pueden observar a la par de ese diagrama una microfotografía electrónica del organelo. Aquí se pueden observar las crestas, la membrana externa, y entre estas crestas pues se deduce que está la matriz. Muy bien, continuemos entonces. Presentando a la célula, su membrana citoplásmica, el núcleo, que lo vamos a ver en esta unidad, y algunos otros organelos, por ejemplo, el retículo endoplásmico, rugoso, liso, algunos organelos como el aparato de Golgi, pero el que estamos viendo es la mitocondria. Bueno, ¿para qué traigo a colación este diagrama? Para que sepamos que la mitocondria tiene una importante función y que es el que mayor aporte de energía hay. Él es el organelo energético. Ahora, repasando un poquito, se recordarán el ADN circular, que no está asociado a histonas, dijimos. Los genes son de procedencia materna y les mencioné algo aparte de la transcripción y traducción, que está acá, transcripción y traducción. Finalmente lo que va a hacer es producir algunas de sus proteínas. ¿Por qué algunas? Porque el núcleo también da genes que van a servir para producir proteínas que le sirven a la mitocondria. Es decir, no todas las proteínas de la mitocondria son de origen del ADN de la mitocondria. La otra palabra que es importante es que hay una replicación. ¿Qué quiere decir replicar? Pues una copia. Entonces el ADN es capaz de replicar su mismo ADN. A esto le llamamos replicación del ADN. Tanto la célula animal como la célula vegetal o planta, dijimos que tienen mitocondria. Sin embargo, en la planta, agregado a esto es el cloroplasto, que recibe la energía lumínica y la transforma en energía química, como son el almidón. Continuando, vamos a ver que la mitocondria en ambas células, tanto animal como vegetal, son importantes. Elemento añadido en las plantas, en algunas otras hongos y levaduras, está el cloroplasto. Ahora veamos esta diapositiva y me gustaría que le pusiéramos mucha atención a la gráfica. Bueno, veamos esta gráfica un poquito más grande. Vamos a ponerlo acá. Se recordarán entonces que vimos la glucosa sufre un proceso llamado glucólisis que es independiente de si hay o no hay oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Ahora, ¿qué sí depende? Que continúe, dijimos, el producto final de la glucólisis son 2 piruvatos. ¿Qué depende de que el piruvato continúe a la mitocondria? Ahí sí, necesita oxígeno. Entonces necesita una condición aeróbica. Bueno, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, el piruvato puede ingresar a través de ambas membranas hasta llegar, dijimos que a la matriz mitocondrial. Si ustedes observan acá, el piruvato
se transforma en acetilcoenzima A, una molécula muy importante donde ocurre lo siguiente: producción de CO2. A eso le llamamos descarboxilación. ¿Por qué? Porque pierde un carbono se uniéndose a los oxígenos y se forma CO2. Pues bien, la glucólisis fue importante para producir, dijimos, algo que se llama piruvato, ¿sí? Y cada uno de los piruvatos, fíjense, cada piruvato va a entrar a lo que es el ciclo tricarboxilo o ácido tricarboxilo, llamado ciclo de Krebs también. Es decir, cada molécula de piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A y también va a ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Recordar que el ciclo de Krebs entonces se da en la matriz. Ahora, vamos a ver varias etapas que ocurren durante el ciclo de Krebs. Sin embargo, no nos vamos a poner en detalle paso a paso. Eso lo verán en segundo año, paso a paso, qué enzimas y qué sustratos hay. Sin embargo, nos interesa para nuestro curso varias cosas. Número 1, en el ciclo de Krebs, como podemos ver acá, en esta parte, lo voy a poner acá para que lo podamos ver. En el ciclo de Krebs dice que es el mayor productor de NAD. Quiero que observen bien esta diapositiva. Esta diapositiva nos ayuda mucho a ubicarnos. Vean, ciclo de Krebs está acá. Observen, NAD, donde hay que se produce, son 3 NAD y una nueva molécula transportadora también o coenzima transportadora de hidrógeno que es la FADH2. Vemos entonces que ahí se produce la mayor cantidad de NADH en conjunto. Ahora, ¿se recordarán cuántas NADH se produjeron en la glucólisis? 2 moléculas. Y hay una última antes del ciclo de Krebs que se produce. Observen en esta parte, en esta sección. Aparte de haber una descarboxilación para producir CO2, también se liberó una molécula o se recargó el hidrógeno al NAD para formar NADH. Ahora, por cada ciclo de Krebs solo se produce una molécula de ATP. Hay un error que todos pensamos que el ciclo de Krebs es donde mayormente se produce ATP y no es así. Es donde se puede producir mayores coenzimas transportadoras de hidrógeno, tanto NADH como FADH. También podemos observar acá que se produce moléculas de CO2. Bueno, esto es importante porque ahora va a venir otra etapa importante para nosotros y es que vamos a quitar todo esto para que no nos interrumpa la vista y voy a pasar esto un poquito para acá arriba. Si ustedes miran acá, yo les mencioné algo importante hace unos momentos, que la membrana interna que forman estas crestas tienen una cadena de proteínas. Esa se llama la cadena transportadora de electrones. Fíjense bien que los NAD y FADH2 vienen y depositan los hidrógenos acá, para que finalmente acá
se forme en el espacio intermembrana un gradiente electroquímico mayor de hidrógenos. Y estos van a servirnos, observen, nos van, cada dos de estos van a meterse acá a estimular o a darle energía a estas bombas que forman el ATP. Estas se llaman las ATP sintasas. Y si ustedes miran acá más en detalle, es ADP une a fósforo para formar ATP. ¿Se recuerdan cuántos ATP forman acá? Finalmente, pues van a ser varias. A recordar que aquí hay unas cuantas y aquí hay otras. Al final, 34. Vamos a ver cómo salen las cuentas más adelante. Bueno, otra cosa que quiero aprovechar con esta diapositiva es lo siguiente. Si ustedes observan acá, voy a mover un poquito. El acetilcoenzima A que está aquí, si ustedes miran, es una intersección en la cual también va a haber una ruta o una vía metabólica a través de los lípidos. ¿Se acuerdan de los triglicéridos? Bueno, los triglicéridos dijimos que también dan energía, pero es un tema que se va a ver en detalle el año entrante cuando ustedes estén estudiando bioquímica. Cadena transportadora de electrones. Recordando, la glucólisis nos producía en total 4 ATPs, pero dijimos también que se gastan 2. Entonces la ganancia neta serían 2 ATP. Continuando con el metabolismo de la célula, en las eucariotas veremos que hay un importante organelo que, como ustedes notarán acá, tanto en las células vegetales como animales, se encuentra este organelo señalado acá y aquí abajo, que se llama mitocondria. Es un organelo de doble membrana, es un organelo que ocurre el ciclo de Krebs, ocurre fosforilación oxidativa y también algunas reacciones de óxido de reducción que se dan en la cadena. Prácticamente estos 2 ATP serían ganancia neta. Bueno, otra. En la glucólisis se produce NADH, que diremos que la NADH es reducida. ¿Por qué? Porque gana en hidrógeno, el cual lo transporta. Este NADH va a ir y depositar o dejar el hidrógeno y entonces queda oxidada. También veremos en otras diapositivas que el aceptor final de todos estos electrones de hidrógeno es el oxígeno.